Cada año miles de migrantes procedentes de África inician una peligrosa travesía para llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Las noticias de naufragios en precarias embarcaciones, así como de rescates de migrantes en el mar Mediterráneo, se han vuelto comunes, mientras que Europa busca desesperadamente responder a la crisis humanitaria y política que significa ese flujo migratorio. Pero lo que pocos conocen es la existencia de prisiones secretas en Libia que serían financiadas a través de la Unión Europea, según lo revela una profunda investigación del periodista estadounidense Ian Urbina, publicada en The New Yorker. El informe periodístico revela que estas cárceles que mantienen a los inmigrantes fuera del viejo continente están dirigidas por las milicias libias. Libia ha fortalecido su vigilancia en el Mediterráneo gracias al Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea con el apoyo logístico de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. Según el reportaje de investigación, miembros de organismos humanitarios han denunciado que los guardacostas libios reciben información privilegiada de Italia procedente de la vigilancia de Frontex para llegar primero a la zona donde transitan los inmigrantes, impidiendo los rescates. Bajo el nombre de Agencia de Seguridad Pública, hombres libios armados capturan a los migrantes en el mar, sometiéndolos por la fuerza, incluso con disparos, para detenerlos indefinidamente en condiciones inhumanas o incluso venderlos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en los primeros 7 meses del 2021, más de 15.000 migrantes fueron capturados por la Guardia Costera de Libia y otras autoridades, pero al final de ese periodo, solo unos 6.000 estaban detenidos en instalaciones designadas, por lo que se cree que los migrantes están desapareciendo en instalaciones no oficiales dirigidas por traficantes y milicias, a los que grupos de ayuda no tienen acceso. En la actualidad hay unos 15 centros de detención reconocidos en el país, siendo Al-Mabani el más grande. En ese lugar donde estuvo recluido Aliou Kandé, un migrante de Guinea-Bissau de 28 años que murió por un disparo de sus aprehensores y que se convirtió en la motivación de la investigación de Ian Urbina, que revela los abusos cometidos, asesinatos, torturas con descargas eléctricas, mujeres y niños violados por guardias, familias extorsionadas para pedir rescates, así como hombres y mujeres vendidos para trabajos forzados, según datos documentados por agencias de ayuda internacional. Europa ha marcado distancia de estos hechos. Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó que la decisión de detener arbitrariamente a los migrantes es responsabilidad exclusiva del gobierno libio. Los funcionarios europeos niegan el financiamiento directo de esos lugares de detención, como su construcción y contratación de personal. Pero según la investigación periodística publicada en The New Yorker, su dinero sí pagaría prácticamente todo lo demás. En su acuerdo con Libia, renovado el año pasado, Italia prometió ayudar a financiar y hacer seguro el funcionamiento de la detención de migrantes. Solo desde mayo, con el apoyo de la Unión Europea, el gobierno italiano ha gastado al menos 3,9 millones de dólares en la guardia costera del país africano, mientras el bloque europeo les prometió construir un nuevo y mejorado centro de coordinación de salvamento marítimo y la compra de 3 barcos. Todo ello pese a conocer las graves acusaciones contra el trato a los inmigrantes. Ni siquiera la muerte de Kandé, sobre la que han exigido una investigación formal, ha logrado cambiar su postura de colaboración con ese país. Los restos de unos 10.000 inmigrantes muertos permanecen enterrados, muchos de ellos sin nombre, en un cementerio en las afueras de Trípoli. A la par que el grave hacinamiento de los detenidos hace proliferar los casos de tuberculosis y COVID-19, un peso más sobre quienes solo soñaban con un futuro mejor para ellos y sus familias. Y tenemos otra nota también sobre estas cárceles secretas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
mi primera pregunta es, ¿qué porcentaje de migrantes ilegales llegan a Europa provenientes de Libia? Es una pregunta que no puedo responder. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de migrantes en el Mediterráneo proviene de Túnez, Argelia, algunos de Egipto. La mayoría lo hace a través de Libia. En el 2015, 500.000 de migrantes cruzaron el Mediterráneo. Fue el número más alto. Este año el número bordea los 15.000 o 20.000 migrantes que han cruzado y llegado a Italia. ¿La mayoría de estos inmigrantes provienen de África o del Medio Oriente u otros países? Si vas a los números, el 2010 empezó toda esta ola migratoria. El año 2015 alcanzó el punto más alto. En los primeros años, las causas fueron las guerras o revueltas en Medio Oriente. Por ello, los migrantes eran más sirios, afganos y egipcios. Pero a partir del 2016, la mayoría son de África subsahariana. Algunos migrantes siguen siendo de Medio Oriente o sirios, pero la mayoría son africanos. Hay un pequeño número de migrantes de Bangladesh también. La razón, los campos petroleros. En Libia necesitan trabajadores de Sri Lanka, Bangladesh, Filipinas. Ciudadanos de estos países llegan a trabajar ahí y terminan abusando de ellos. No les pagan, son secuestrados, etc. No pueden regresar a su casa en sus países, por lo tanto cruzan el Mediterráneo. Hablemos de las acciones de la Unión Europea y los países europeos en general. Ellos tratan de bloquear la llegada de migrantes en Libia mismo. Explíquenos cómo lo hacen. Piense en la geografía. Antes los migrantes venían sobre todo de Malta, España, Grecia. Italia recibía la mayor cantidad por estar muy cerca de Trípoli. En los primeros años, Italia decidió tener naves para rescatar y ayudar a estos migrantes. Tenía una política muy diferente, pero luego todo cambió. Lidiar con la crisis económica, con los problemas legales y administrativos, todo ello provocó el cambio de actitud. Los partidos de derecha en Italia usaban el miedo a los migrantes para ganar votos. La actual realidad en la Unión Europea, sobre todo Italia, es que ahora deciden detener a los migrantes antes de que lleguen a las costas italianas. Si ves esto como una guerra, metafóricamente hablando, tenemos tres frentes: Fuerza Aérea, Ejército y la Marina. En la guerra contra la migración, la Fuerza Aérea es metafóricamente hablando Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Frontex es responsable de patrullar toda la frontera en el año. Frontex pone aviones y drones sobre el Mediterráneo con el propósito de espiar los botes de migrantes y dar las coordenadas a las autoridades italianas, quienes a su vez pasan la voz a los libios. Siguiendo con la metáfora, en la guerra contra la migración, la Marina viene a ser la Guardia Costera de Libia, aunque no es realmente una Guardia Costera propiamente dicho, es una fuerza paramilitar. La Guardia Costera de Libia es pagada, creada y armada y entrenada por la Unión Europea, y su trabajo es detener a los migrantes para que no lleguen a Europa. Aunque su nombre sea Guardia Costera de Libia, trabaja para Europa. Esa es la Marina. Persiguen a los migrantes y los arrestan para llevarlos de regreso a la costa. La tercera fuerza es el ejército, metafóricamente hablando, y equivalen a las prisiones secretas en Libia, que son administradas por las milicias, y ahí terminan los migrantes en condiciones infrahumanas y viviendo atrocidades. Usted dice en su artículo que la ONU autorizó a esta fuerza costera de Libia a operar más allá de las aguas territoriales libias. ¿Cómo así sucedió? En la ONU existe la llamada Organización Marítima Internacional, la OMI. Es un organismo que ayuda, guía y regula lo relacionado a aguas territoriales y el transporte marítimo. Normalmente los países tienen un límite que es 12 millas. Luego de ellas están las aguas internacionales que no pertenecen a nadie. Hay algo denominado zona social de rescate, y si su país y el mío quieren redefinir esos límites, debemos acudir a
esta organización y cumplir todo como un proceso para que sea oficialmente reconocido. Si esta solicitud se aprueba, ambos países están permitidos de hacer cosas fuera de sus aguas nacionales. Libia e Italia fueron a la ONU para redefinir sus límites marítimos. Dijeron, tenemos interés en las patrullas, las aguas y detener migrantes y necesitamos más espacio para hacerlo. Con ayuda de Italia y otros países europeos, la solicitud se aprobó de manera ilegal. Si hablas con un abogado, te dirá que el criterio exigido es que en este caso el gobierno libio debe tener un comando operacional en Trípoli que se encargue de patrullar las 24 horas. Libia no tiene eso. Debe poseer un determinado tipo de naves que tampoco tiene. Estos y otros requisitos no son cumplidos por Libia y a pesar de ello fue aprobada su solicitud. Ahora, cuando una nave de Médicos Sin Fronteras está a más de 20 millas de la costa de Libia en aguas internacionales y está a punto de rescatar y ayudar un bote de migrantes, la Guardia Costera libia llega y le dice que se vaya, porque ellos tienen jurisdicción. ¿Tienen legalmente la razón? No realmente, pero pueden hacerlo porque tienen el respaldo de la ONU y la Unión Europea. Y como abren fuego y disparan, los Médicos Sin Fronteras retroceden. Entonces los migrantes son arrestados. Esta es una de las muchas maneras como la Unión Europea facilita esta brutalidad, aunque no lo quieran reconocer. Cuando habló con representantes de la Unión Europea, ¿qué le respondieron? La Comisión Europea no quiso tener una conversación detallada sobre este tema. Se limitaron a pronunciamientos generales. Nosotros estamos de acuerdo en que lo que sucede en Libia es terrible. Los abusos a migrantes son horribles. Tratamos de convencer al gobierno libio de mejorar su comportamiento, pero nosotros no mandamos sobre ellos. No controlamos los centros de detención. Hablen con Libia. Eso es lo que dicen. Pero los centros de detención y cárceles tienen tanta gente gracias a la Guardia Costera que la Unión Europea creó, financió y mantiene. Ellos responden, es cierto, no lo negamos, estamos orgullosos de eso porque estamos comprometidos en rescatar a los migrantes de los traficantes y evitar que se ahoguen. Pero esta respuesta de la Unión Europea es deshonesta. No dicen la verdad. Está arrestando y llevando a los migrantes a una zona de guerra, a prisiones secretas manejadas por milicias donde existen abusos. ¿Y los representantes de la ONU qué dicen? No mucho. No responden a periodistas, no responden mis preguntas, simplemente las ignoran. Según la ONU, los libios solicitaron extender su zona de búsqueda marítima. Presentaron un argumento convincente de que ayudaría a salvar a la gente de traficantes y náufragos. Lo que pase más allá de eso no está en nuestra competencia. No podemos responder si nos llevan a prisiones secretas. Si eres capitán de un barco mercante y me recoges 20 millas lejos de la costa y me llevas a Libia, es contra la ley. Libia no es un puerto seguro designado. Están rompiendo la ley. Todos están enfocados en mirar un solo lado del problema y se tiran la pelota. Los países europeos están en una situación difícil. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo contener este problema? ¿Cómo pueden los europeos manejar esa situación? Es injusto que un pequeño grupo cargue con el problema. Cuando otros países como Polonia, Alemania o Suiza critican a Italia, la respuesta de Italia es ¿y cuándo fue la última vez que ustedes hicieron algo? ¿Por qué no ayudas a reubicar a estas personas? Polonia recibió 0 migrantes. Otros países de la Unión Europea deben tener cuidado de criticar a Italia. No está bien decirte vamos a dar más dinero pero no recibiremos migrantes. Ese es un problema de todos. Estados Unidos está haciendo lo mismo en México. Dan dinero a fronteras del sur pagando para mantener a migrantes alejados de la frontera. Esta no es una solución ética ni sostenible. Estados Unidos y México, Italia y Libia. Es el mismo patrón. Se tiene que pensar en cuál es el origen del problema si tienes una estampida viniendo hacia ti. Construir un muro no es la solución, es solo temporal. Hay que buscar la causa de la estampida. Todo lo que se está haciendo actualmente es pensando en el muro, no en el origen del problema. Es fácil decir, lo sé. Italia y la Unión Europea tienen que trabajar mejor juntos para reubicar a los migrantes. No debe ser Libia únicamente. La Comisión Europea trató de cambiar el sistema de manera tal que países como Polonia y Hungría
recibieran también a migrantes, pero estos se han rehusado. Ese es un grave problema. Ese es el reto de la Unión Europea. ¿Cómo haces para que todos hagan lo que es justo? Si me preguntas, una solución debe ser poner más presión a otros miembros de la Unión Europea para que logren una distribución más equitativa en la recepción de migrantes. Gracias por aceptar esta entrevista. Fue mi placer. Gracias por invitarme.